Hola, hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos en una noche de lunes un poco lluviosa en algunas partes del país, pero qué gusto tenerlos por acá en una nueva transmisión de Creciendo con BNI, el programa que de Oficina Nacional pues hacemos con muchísimo cariño para todos los empresarios miembros de BNI. Mi nombre es Roberto Mesén y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que cuando decidimos crear nuestra empresa o empezar a trabajar, hemos escuchado mucho la palabra mercadeo eh, como ese tal vez herramienta, ese impulsor para el crecimiento de nuestros negocios. Pero no sé si ustedes conocen realmente lo que es el mercadeo, qué implica y cómo puede ser ese impulsor para los negocios de cada uno de nosotros. Para hablar un poquito sobre este tema, invitamos a nuestra experta Mariela Araya, que ella es miembro de BNI Aumenta también desde ya hace un tiempo. Y muchísimas gracias, Mariela, por acompañarnos de verdad. Gracias a vos, Roberto, por la invitación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptarla, sobre todo y por aceptar, pues, compartir un poco de ese conocimiento que vos tienes en esta área tan importante para cualquier empresa como es el mercadeo. Mariela, pero antes que todo, de entrar ya en el tema como tal, me gustaría que todos los miembros que te estamos viendo acá, que te vamos a escuchar y los que te van a escuchar porque la grabación queda en las redes sociales, pues también conozcan un poco sobre vos. Cuéntanos, ¿quién es Mariela Araya? Claro, claro. Bueno, yo soy mercadóloga, mamá, esposa, empresaria. Tengo mi firma consultora en estrategias de marketing, Magenta Mercadeo. Aquí está mi asistente que me trajo agua. Eh, Bueno, Vida de mamá. aprovechando un saludo para tu asistente. Comparto esto de la vida empresarial con la vida de ser mamá de dos hermosas niñas, Amanda y María Ángel, y también, y bueno, estoy casada con Pablo Alfaro, que también es miembro de BNI, también es mercadólogo, pero se especializa más en lo que es desarrollo web. Y bueno, soy una apasionada del marketing. Yo estudié primero administración de empresas y cuando empecé a estudiar la carrera, no estaba tan convencida. En mis primeros cursos que eran como contabilidad y matemáticas, administración general, todavía no estaba como muy convencida si esto era lo mío. Pero cuando llegué al primer curso de mercadeo, yo dije, wow, esto es para mí. Y desde ahí nació esta pasión por todo lo relacionado con el marketing. Genial. No, y te entiendo un poco porque alguien que estudia comunicación, mercadeo también, que va muy relacionado, y uno ve, por ejemplo, en la U, un curso de estadística, como me pasó a mí, periodística y llevando estadística, Ajá. uno dice, ¿qué es esto? Entonces también ahí uno lo piensa un poquillo. Pero no, qué Sí, están bueno. súper relacionados. Sí, sí es curioso. Mariela, cuéntanos un poco sobre Magenta, cómo nace tu empresa, tu giro, qué te impulsó a crear tu negocio, cómo te ha ido en ese proceso también de irlo construyendo. Cuéntanos un poquito. Claro. Mira, yo tuve la experiencia de trabajar como colaboradora y como cliente de agencias de marketing digital. Ujú. Y entonces, pues descubrí que en la parte de marketing digital, que hoy en día está muy en boga, ¿verdad? Eh, Existe una deficiencia que es que a veces se pierde la parte estratégica. Se da un enfoque muy fuerte en lo que es la parte técnica, ¿verdad? Es decir, Ujú. el contenido de redes sociales, el manejo de las redes sociales, el manejo de pauta, el tema de todo lo digital, de sitios web y demás. Pero al final, esa parte estratégica, que es la columna vertebral, pues muchas veces se pierde en las Ujú. empresas que contratan los servicios de una agencia y entonces creen que con eso están llenando por completo sus necesidades de marketing y desde la otra perspectiva, la oferta de las agencias de marketing digital a veces está muy limitada a ese enfoque técnico, ¿verdad? Entonces, Ujú. viendo yo que existía como esa área ahí sin cubrir, pues yo dije, creo que es importante que la parte de la estrategia se haga, se ejecute, ¿verdad? Y entonces Claro. ahí vi que especialmente lo que son pymes, ¿verdad? Muchas veces no tienen los recursos para contar con un departamento
o un gerente de mercadeo. Entonces, esta función la asume pues el gerente general o el dueño de la empresa y pues generalmente son personas que por la naturaleza de su negocio o de su posición no tienen esa formación y ese conocimiento en la parte de marketing, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, creo que tengo lo que se necesita para satisfacer esa necesidad del mercado y así es como nace Magenta, enfocado en brindar estrategias y centrarse en estrategias de marketing para empresas. Genial. Y un muy buen espacio también dentro del mercado, como mencionabas. Mariela, ¿y cómo llegas a BNI? ¿Cómo conoces esta organización? ¿Cómo fue tu primera experiencia con BNI? ¿Qué fue lo que te llamó de esa reunión que generó que ese sentimiento de decir, aquí es donde tengo que estar para crecer como negocio? Vieras que yo tengo una historia muy particular con BNI. Yo a veces vacilo de que seguramente soy el miembro que tiene el historial de mayores empresas representadas en BNI porque he estado representando a 3 empresas diferentes. Entonces ha sido una bonita experiencia porque la esencia al final es la misma, ¿verdad? En los primeros 2 casos y específicamente cómo conocí BNI fue a través de una empresa en la que estuve colaborando un tiempo, ¿verdad? Y pues que ya ellos eran miembros del capítulo, entonces yo empecé a ir en algunas ocasiones como invitada y pues ya luego me hice miembro, ¿verdad? Entonces realmente mi experiencia fue como un poco distinta porque no fui como la empresaria que alguien invitó, ¿verdad? Sino que empecé a ir pues por parte de las funciones de mi rol. Después cambié de trabajo y justamente trabajé con una empresa que era BNI también y entonces ahí igual con esta empresa me dijeron, bueno, ya que usted conoce BNI y le va bien y todo, pues siga yendo a BNI, ¿verdad? Y cuando decidí independizarme, ya entrar como magenta, de hecho eso fue lo primero que hice. Yo dije, bueno, mi primer paso es entrar a BNI como miembro independiente porque ya conocía la metodología y pues sabía que en ese momento que estaba lanzando mi negocio y necesitaba potenciarlo, pues era una herramienta que iba a funcionar súper bien. Claro, qué interesante. Vos decías ahora que no llegaste tal vez como ese empresario que normalmente se invita, pero en ese transcurso te fuiste convirtiendo en esa empresaria, construiste, lanzaste tu negocio y ahora estás en este camino también, Sí, de hecho como fue una dueña de negocio. inspiración. Fue una inspiración porque BNI te permite conectar con muchas personas que están en ese proceso, ¿verdad? Que pasaron Claro, ese proceso de dejar de laborar para alguien más y convertirse en empresarios o que de una pues siempre han trabajado en lo propio. Entonces te quita un poco como ese velo, ¿verdad? Que tenemos a veces cuando no estamos tan familiarizados porque está la otra parte que es el camino tradicional, por llamarlo así, de hay que tener un trabajo fijo, hay que trabajar para ajá, una empresa y escalar en una empresa, ¿verdad? Que es algo muy arraigado a nivel social. Entonces, cuando claro, uno dice que se va a hacer emprendedor o que va a poner su propio negocio o algo así, pues generalmente y tristemente lo que recibe son más comentarios desalentadores, ¿verdad? Como ajá, está seguro, uy, pero es que la calle está muy dura, ¿verdad? A mí me da gracia esa frase porque tiene, quién sabe, cada vez está más dura la calle. Siempre la dicen, ¿verdad? Es sí, difícil, es que cómo va a perder sus garantías, ¿verdad? Un montón de cosas que le hablan a uno de esta parte de la seguridad que te brinda tener un empleo como asalariado. ajá, Pero BNI me permitió a mí, en este caso, conectar muy de cerca y ver muy de cerca muchas personas exitosas que pues habían tomado este camino. Entonces yo decía, si 30 personas que conozco pues pueden hacerlo, porque yo no, ¿verdad? Entonces claro, fue inspiracional en ese sentido. claro, qué bonita historia. Vamos a hacer un paréntesis para invitar también a todas las personas que nos están viendo en este momento a que puedan saludar, escribir sus comentarios acá en la sección abajito de la transmisión. Recordarles que estamos a través de YouTube, de Facebook y de LinkedIn de BNI Costa Rica, entonces tienen varias opciones también para que puedan comentarnos por allí.
Y aprovechamos para saludar también a doña Mayerlin Fuentes. Muy buenas noches, qué gusto tenerla por acá. Y enviamos un saludo a don Alex Agüero Chin, allá en Panamá. Buenas noches, don Alex. Un gusto y espero que la noche panameña hoy esté fresquita. Y nos dice, buenas noches, networkers. Un gusto saludarles. Igualmente, don Alex. También saludamos a don Enrique Cerdas. Buenas noches, don Enrique. Qué gusto tenerlo por acá también. Mariela, entrando un poco en el tema que nos trae esta noche también, ¿qué es el mercadeo? Normalmente, como mencionaba al inicio, tal vez lo podemos escuchar mucho, pero tal vez no comprendemos realmente qué es el mercadeo. ¿Cómo lo explicarías vos desde tu experiencia? Ok, desde un punto de vista teórico, ¿verdad? La definición de Philip Kotler, que se considera el padre del mercadeo, dice que el mercadeo es un proceso social y administrativo por el cual los individuos y las empresas satisfacen sus necesidades mediante el intercambio de bienes y servicios. Entonces, a mí esa definición me vuelve loca porque tiene un montón de palabras claves, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el mercadeo? Bueno, yo le comento esto mucho a mis clientes. Primero que todo, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Entonces, es un proceso social y administrativo. ¿Por qué social? Porque tiene que ver con toda la parte de las relaciones interpersonales, de cómo nuestra individualidad se refleja en nuestros comportamientos de consumo, pero asimismo cómo la parte social influye en nosotros para tomar ciertas decisiones a la hora de realizar patrones de consumo, ¿verdad? Es administrativo porque involucra a las empresas, definitivamente toda empresa debería tener una gestión de marketing, que pues es algo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Y claro, involucra individuos y empresas en este proceso de dar y recibir en la satisfacción de un servicio, en la satisfacción, perdón, de una necesidad a través de un producto o un servicio. Entonces, en resumen, podemos decir que el mercadeo es esa ciencia social que nos permite entender las necesidades de nuestros clientes desde un punto de vista de empresa y desde un punto de vista de individuos, cómo satisfacemos esas necesidades, con todo lo que esto implica, ¿verdad? Que tiene factores sociales, económicos, psicológicos, del entorno, de un montón de cosas que afectan al final las decisiones y las sí, las decisiones de compra de las personas y por ende, pues todo lo que es oferta y demanda, ¿verdad? Como decías al inicio, al final involucra un montón de cosas. Entonces aquí hay que saber de economía, hay que saber de estadística, hay que saber de política, hay que saber de sociología, hay que entender de psicología, ¿verdad? Hay que saber un poquito de todo para poder determinar cómo aplicar un mercadeo o una estrategia de marketing en un negocio. Claro. ¿Cómo ves vos, tal vez, ya partiendo de esta definición, que es bastante completa, mencionaba ya todas las partes que involucran también esa necesidad de estar interrelacionado siempre, pero cómo tal vez explicarías vos un poco a nivel estratégico o de estrategia, cómo el mercadeo puede influir y potenciar también ese crecimiento económico sostenible de la empresa, para a partir de allí, entendiéndolo un poco tal vez, ver o analizar cómo se puede ir implementando e incorporando dentro de la estrategia comercial del negocio. Mira, Roberto, hay un tema curioso que es cuando las personas deciden iniciar un negocio o una empresa, usualmente no omiten lo que es la parte de tener todo lo que es el marco legal, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer una constitución, o si voy a trabajar por servicios profesionales, tengo que inscribirme en Hacienda, tengo que hacer facturas, tengo que estar al día con la caja, o inscribirme como profesional independiente, o inscribir a mis empleados, en fin, toda la parte legal, ¿verdad? La mayoría de la gente la tiene clara. Claro. Después la gente dice, bueno, definitivamente voy a necesitar un contador, entonces tengo que llevar contabilidad, tengo que llevar mis números, ¿verdad? Eso es como la base. Y muchas empresas a partir de ese punto empiezan a operar. Y yo digo, la parte del mercadeo es tan importante como cualquiera de estas dos.
es una parte fundamental en la base de un negocio. Entonces, no debería ninguna empresa empezar a funcionar sin un plan de mercadeo. Definitivamente es necesario que todo negocio cuente con un plan de mercadeo que involucre por lo menos una segmentación básica, ok, a quién le voy a vender y para qué le voy a vender, ¿verdad? No es que con base en mi experiencia, porque yo creo que este producto es muy bonito y se va a vender, ok, pero realmente hay una necesidad en el mercado, cuáles son los factores, las oportunidades, las amenazas que puede tener ese producto que yo voy a colocar, hay competidores, cómo está el tema de precios, cómo lo voy a promocionar, cómo voy a hacer que llegue a las personas que lo quieren comprar, cuáles van a ser los métodos de compra, los canales de distribución, o sea, hay mil preguntas que plantearse en ese sentido, ¿verdad? Entonces es importante que siempre exista un plan de mercadeo que sustente todas esas preguntas, ¿verdad? Hay muchos negocios que empiezan a andar sin haber resuelto esto y entonces ahí es donde viene esta parte que te digo que se asocia mercadeo solamente a ventas o solamente a marketing digital. Entonces se dice, bueno, vamos a hacer mercadeo. Ok, contratemos una agencia. Y esa no es la solución, ¿verdad? Porque al final la agencia lo que viene a proveer es una herramienta a través de la publicidad o la promoción, ¿verdad? La base del mercadeo se compone y es una de las primeras, o sea, hay muchas teorías y muchas formas de categorizar cómo se trabaja el marketing, ¿verdad? Pero la más básica es justamente este señor Philip Kotler estableció la teoría de las 4P, que son las 4 áreas principales del mercadeo y abarcan la producto, precio, plaza, que viene del inglés place, pero es más bien como canal de distribución, y promoción, que tiene que ver con toda la parte publicitaria. Entonces, como mínimo, todo negocio que inicia debería tener contemplada una estrategia para cada una de esas P. Ya el mercado ha evolucionado y han venido otros teóricos aportando muchas cosas y hablamos incluso hasta de 12P hoy por hoy. También se habla de las 4C, se habla de las C de la presencia digital, las P de la presencia digital, o sea, ha evolucionado un montón, pero yéndonos a lo más básico, esas 4P son las que deberían ser el punto de partida para aplicar una estrategia de marketing en un negocio y tener éxito como empresa, así con la misma importancia que cumplimos los requisitos legales o los requisitos contables y financieros. Vos ya hablabas un poco sobre la importancia que tiene de tener una estrategia de mercadeo, aunque sea básica para el negocio, para poder arrancar bien. Desde tu experiencia, ¿qué tal andamos en el país en cuanto a esta noción? Porque, por ejemplo, te cuento mi caso. Yo trabajo en el área de comunicación, pero cuando mi socio y yo iniciamos con nuestro negocio, este, conocíamos lo básico, y lo básico me refiero a que tal vez hay tales agencias en el mercado, son esta y esta, hacen esto y ya. No teníamos pensado, o por lo menos nada más teníamos la noción de si vamos a abrir una página de redes sociales y ya. Y después ahí íbamos caminando poco a poco. Pero nosotros empezamos mal desde el área de mercadeo, en la parte de la promoción, pero esto es algo normal en las empresas en el país, que inicien así con tantas oportunidades de mejora. Sí, es una realidad porque como te digo, tiende a subestimarse y a veces pues por desconocimiento también, ¿verdad? Esta parte y esta importancia que tiene el marketing a la hora de lanzar un negocio. Entonces, es muy dado esto de pensar en la parte de requisitos como tal, pero no en una parte estratégica, ¿verdad? Entonces sí, me he topado con pues muchas empresas, por ejemplo, que con años de operar, que aún con buenos clientes, con un buen flujo de operaciones y nunca habían hecho un plan de marketing, nunca habían trabajado el área comercial, han tenido la suerte, porque realmente pues no se le puede decir de otra manera, de que el negocio les ha funcionado porque existe una demanda y el negocio prácticamente se vende solo, ¿verdad? Pero no han trabajado el área comercial. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que llega un punto donde cambia algo en el entorno
cambia algo en el mercado, cambia la demanda y se dan cuenta de que no tienen nada con qué defenderse. Eso en los casos de las empresas que les va bien, o a veces, y esta yo creo que es la más común de las historias, ¿verdad? Cuando se inicia un proyecto, se invierte, se proyecta una empresa exitosa, ¿verdad? Y en el camino pues se van dando cuenta que no están obteniendo los resultados que esperan. Y muchas veces esos resultados es por esto, porque como no se hizo un plan de marketing o tal vez se confundió el plan de marketing con el tema de marketing digital, entonces se trabajó la parte de redes, se hizo un sitio web, pero por ejemplo nunca se estudió la competencia o nunca se hizo un análisis de precios o nunca se hizo un estudio de mercado para ver si realmente existía una necesidad insatisfecha en el mercado o no existe una estructura de buyers persona, entonces le vendo el mismo producto a todo el mundo por igual y le hablo a todo el mundo en el mismo idioma. Ese tipo de situaciones pues son más comunes de lo que uno quisiera y sí creo que a nivel de empresas, sobre todo las pymes, tenemos muchas oportunidades de mejora en este tema, sobre todo por eso, por la confusión que existe de creer que mercadeo es marketing digital y pues no, el mercado va mucho más allá de solamente esa parte. Claro. En ese sentido, bueno, voy a hacer esta pregunta en dos. Eh, en BNI hay diferentes tipos de empresa, bueno, y a nivel nacional, desde pequeñas empresas, empresas unipersonales y grandes, medianas empresas. Un plan de mercadeo tiene que ser con la misma estructura para cada una de estas empresas, sin importar el tamaño, claro, siempre eh, personalizándose de acuerdo a la empresa. Pero, por ejemplo, cualquier plan de mercadeo siempre tiene que tener esta estructura que vos venías mencionando. Sí, ese es como el punto de partida. Obviamente, entre más compleja sea la empresa, ¿verdad? Más aristas va a tener este plan, ¿verdad? Y más recursos también que se pueden invertir en el proceso del marketing, porque esto sí es cierto, los de marketing somos famosos por gastar. Entonces, este es el pleito en todas las empresas, es marketing versus finanzas. Entonces, obviamente en una empresa grande pues hay más posibilidades y entonces obviamente hay más que trabajar, ¿verdad? Pero sí, el punto de partida es el mismo y es un principio que aplica igual para todas las empresas, ¿verdad? Es entender mi mercado, entender mis necesidades, entender a mis clientes, entender mi producto, si mi producto es cliente céntrico o no, que son conceptos que hoy por hoy son mucho más valiosos, ¿verdad? Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, a la publicidad de los años 50, prácticamente muchos productos hacían un tipo de publicidad de compra, ¿verdad? Era me venden. Eh, Claro. Nos vamos más acá en el tiempo y en los 90 ya empieza a evolucionar la publicidad a un tipo de mensaje que ya no te vendo tanto, te enamoro. Claro. Entonces, por ejemplo, había en aquellos tiempos cuando era permitido hacer publicidad, por ejemplo, de consumo de cigarrillos, ¿verdad? Que ya hoy Ajá. no es permitido. No sé si vos recordás, pero justamente los anuncios de cigarrillos eran muy atractivos. Sí. Presentaban como personas jóvenes y era muy marcado el segmento al que se dirigían, ¿verdad? Personas jóvenes, personas exitosas, entonces realmente pues evocaban en uno eso como de esa asociación de, uy, voy a ser así de cool si consumo ese producto, ¿verdad? Hoy por hoy ya no es tanto ese enfoque, sino es realmente que los clientes se sientan enamorados de nuestro producto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que empresas como Starbucks se han caracterizado por convertir esa experiencia, ¿verdad? Ese customer journey en una experiencia que el cliente quiere conmemorar, quiere revivir una y otra vez y ya se convierten en clientes leales a la marca, sin importar que tienen un precio superior por mucho al mercado, ¿verdad? Que la gente sabe que el producto está sobrevalorado, pero aún así no lo perciben de esa manera. O sea, si vos comparás o cualquier persona analiza el costo de una tacita de café, todos sabemos que puede costar el costo real pueden ser, no sé, 100 colones.
pero aún así estamos dispuestos a pagar muchísimo más por eso en un café, en este caso de Starbucks, que es el ejemplo que estoy usando, ¿verdad? Entonces, a lo que voy volviendo a tu pregunta es que ese punto de partida pues debe ser ese análisis, ¿verdad? De seguir ahora esta tendencia de cómo nosotros creamos esas estrategias que hagan que nuestros clientes se sientan atraídos por nosotros y que no sientan que solamente les estoy vendiendo, porque en este punto tenemos tanta información hoy por hoy, ¿verdad? Por eso es que también el tema del marketing digital hay que tener cuidado. Estamos tan bombardeados de información por todo lado, en todo momento, a toda hora, que nos volvemos cada vez más selectivos con la información. Entonces, el consumidor ya no quiere que le vendan. El consumidor quiere facilidad, experiencias, historias, emociones. Entonces, el enfoque hacia las emociones es muy importante y pues de ahí que esta parte del plan de mercadeo es fundamental, sea una empresa pequeñita o sea una empresa grande. No importa si usted es una emprendedora que hace, no sé, vestidos de baño. Usted no vende vestidos de baño, usted le vende a sus clientes seguridad, comodidad, que se sientan lindas, que se sientan cómodas, que disfruten su paseo a la playa, ¿verdad? No es vender un vestido de baño. A cómo tenemos empresas ya con un marketing monstruoso, tipo, ¿qué te digo? No sé, Disney, que es un referente, por ejemplo, del marketing centrado en el cliente, ¿verdad? Pero todos bajo Claro. el principio. Qué interesante esto que mencionas, porque recuerdo bueno, ya hace varios años atrás, que antes lo que decías un poco de la publicidad, cómo ha venido evolucionando. Antes era una comunicación, una conversación con el cliente unidireccional. Era lo que yo creía que mi producto o servicio generaba valor para la persona y le vendía eso. Ahora ya esa conversación es bidireccional. Yo le hablo como empresa, pero tengo que escuchar muy atentamente a mi cliente. Y a partir de esa escucha es que se toman las decisiones estratégicas a nivel comercial, a nivel de producto, de servicio. Este punto de esa escucha activa o esa conversación bidireccional es lo que también se puede conocer como investigación de mercado. Claro, porque ahí es donde profundizamos y entendemos cuál es la necesidad de nuestro cliente, cómo se siente, cómo percibe a la competencia. Los estudios de mercado nos permiten conocer infinidad de posibilidades, desde el posicionamiento de una marca, la participación de mercado que tiene actualmente. Por ejemplo, también si estamos estableciendo un buen rango de precios, si nuestro mercado realmente está dispuesto a pagar por esos precios, o no, si lo consideran caro o barato. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor percibido, si nuestro precio y el valor percibido están cerca o están lejos, por ejemplo. Y en fin, el estudio de mercado nos puede servir es una herramienta súper valiosa. Yo considero que todas las empresas deberían hacer un estudio de mercado por lo menos una vez en su vida, porque les puede ayudar muchísimo a entender en dónde están o hacia dónde se dirigen, ¿verdad? A veces como empresarios y en las empresas se da mucho el tema de, bueno, hagamos el plan estratégico, ¿verdad? Y hablemos del plan estratégico del próximo año y los objetivos y hagamos esto y pongamos el objetivo específico y, ¿verdad? Como al final se vuelve como un proceso muy teórico, pero se pierde un poco de vista esa parte de, bueno, pero realmente esto que nosotros queremos hacer y hacia donde nos estamos moviendo es realmente lo que allá afuera está sucediendo, ¿verdad? Es realmente lo que allá afuera nos va a convertir en una empresa exitosa o va a ser todo lo contrario. Entonces, sin duda que un estudio de mercado puede venir a solventar muchas de esas dudas o a confirmar pues muchas de esas ideas que como empresarios a veces tenemos. Y hay una gran ventaja que esto pues fue algo positivo que nos dejó pandemia, que es la digitalización, la virtualización.
Para hacer estudios de mercado muchas veces se requería grandes esfuerzos, hacer trabajo de campo, eran cansados, eran caros, requería muchos recursos y hoy por hoy pues la virtualidad nos acercó muchísimo en pandemia, entonces eso creó una mayor apertura en las personas al tema de cuestiones virtuales y hoy por hoy hacer estudios de mercado, por ejemplo, de forma virtual, es bastante accesible, es bastante sencillo y pues de un costo muy bajo, porque la inversión que hay que hacer para hacerlo de manera virtual es mínima. Entonces, el tema del costo ya no es una objeción para no realizar un estudio de mercado y pues conocer esos aspectos que pueden estar afectando o afectan o afectarán a nuestra empresa. Claro, y a partir de allí ya tomar decisiones de acuerdo a la parte estratégica y comercial. Ajá, Genial. decisiones informadas. Exacto, que es súper importante en realidad. La información ahora es el rey, dicen, y el análisis de datos es el que guía todo realmente a nivel de estrategia. Eh, Vamos a aprovechar para saludar a algunos miembros de BNI también, algunos compañeros empresarios que nos están saludando. Nos dice doña Yolanda Jiménez Cubillo, saludos y qué gran oportunidad de aprender de grandes profesionales. Muchas gracias, doña Yolanda, por acompañarnos. También saludamos acá a don Enrique Cerdas, que nos dice saludos de parte de Enrique Cerdas de BNI Titanio. Muchísimas gracias, don Enrique. Mariela, desde tu experiencia y lo que has podido ver un poco con los clientes con los que has trabajado, ¿cuáles son como tal vez ese top 3 de errores que comete una empresa a la hora de tratar de realizar una estrategia de mercadeo? Eh, Porque muchas veces, eh, y te cuento, tal vez desde experiencias que yo he tenido con prospectos o potenciales clientes que llegan donde nosotros y nos dicen, queremos empezar un negocio. Entonces empezamos a preguntarles algunas cosas y nos damos cuenta que no tienen mapeadas elementos muy importantes. Primer error en el caso que nosotros hemos detectado. Pero vos, como estás más inmersa en el mundo del mercadeo, ¿cuáles son esos errores principales que has identificado y que podemos conocer y evitar? Principalmente eso, conocerlos y poder evitarlos. Ujú. Creo que un error muy común es creer que lo saben todo. Como yo soy experto en mi negocio, como yo soy, vamos a usar un ejemplo, un ingeniero. Como yo soy ingeniero, como yo conozco el mercado, como yo me la sé todas en construcción, como yo tengo una maestría, entonces yo lo sé todo y yo sé cómo funciona este mercado. Y Ujú. realmente no dudo que sea así, ¿verdad? Como dicen, zapatero a tus zapatos. Entonces, Claro. creer que conocen todo y perder de vista esta otra parte del tecnicismo, digámoslo así, de la parte del marketing, ¿verdad? Puede ser muy, muy buen ingeniero, pero no sos mercadólogo. Y eso pasa Ujú. mucho en las empresas que porque son buenos en lo que hacen, porque conocen muy bien su mercado, su producto, su servicio, creen que ya lo saben todo y no, realmente hay otros factores que se deben analizar. Creo que ese es como uno de los errores principales. El otro error es no contar con un presupuesto mercadeo. Esto me lo topo constantemente. Este, hay que tener un presupuesto, aunque sea mínimo. Yo sé que en este país emprender es difícil y que todos empezamos así como a poquitos y arañándolas, ¿verdad? Pero es importante tener un presupuesto para algo, para lo que me alcance, si no puedo disponer de mucho, pero sí tener esa parte, digamos, como cubierta, ¿verdad? De ya sea, pues, si lo que más puedo hacer en este momento es gestionar las redes sociales y contratar una agencia de marketing digital, bueno, eso es mejor que nada, ¿verdad? O si, por ejemplo, puedo, ya me da como para pagar un consultor, ¿verdad? Pues es lo ideal. Si ya puedo contratar un estudio de mercado, ¿verdad? En fin, opciones de cómo invertirlo, pues va a Ujú. depender mucho del monto que la persona o la empresa decida
ahorrar o presupuestar, pero sí es importante que siempre exista un presupuesto de mercadeo que se pueda pues invertir en las diferentes necesidades, que al final siempre van a haber muchas formas de invertir ese presupuesto y ver resultados, y no ver eso el mercadeo como un gasto, sino como una inversión. Y por último, pues otro error común que lo he mencionado mucho a través de la entrevista es esto, el confundir el mercadeo con el mercadeo digital, ¿verdad? Entonces creer que porque ya yo hago redes sociales, ya eso es suficiente para que mi empresa tenga una estrategia de marketing, ¿verdad? Sí, hay empresas que con una buena gestión de redes sociales perfectamente subsisten por su tipo de producto, por su giro de negocio, les da un muy buen resultado, pero hay otras que no, o hay otras que podrían potenciar aún más sus inversiones y sus resultados si hicieran otro tipo de esfuerzos a nivel de redes sociales, o incluso estas empresas que ven buenos resultados en redes sociales, de repente si hicieran otro tipo de cosas como un estudio de mercado, podrían mejorar aún más sus resultados en las redes sociales, ¿verdad? Entonces sí, ese es pues casi que uno de los errores más comunes, de creer que se puede sustituir una gestión de marketing únicamente teniendo un sitio web o teniendo redes sociales. Esto que dices es muy interesante, porque yo siempre le digo, por ejemplo, a los clientes con los que trabajamos, que la gestión de prensa, que es lo que hacemos nosotros, es una pequeña área de la parte de comunicación y mercadeo integral de la empresa. Uno no tiene que basar únicamente toda la estrategia en una herramienta como tal. Igual pasa, por ejemplo, con el marketing digital, pasa con la publicidad tradicional, pasa con campañas de email marketing. Son pequeñas puntas de lanza, digo yo, pequeñas herramientas que, entre más integradas estén dentro de una estrategia global de la empresa de mercadeo, pues mucho más efectiva va a ser. Uno no puede esperar que una sola pequeña flecha que tire ya haga un gran impacto, sino que tiene que ser algo completamente estructurado y orquestado. De hecho, no sé si veo un poco mal la parte de el mercadólogo. Yo lo veo mucho como un director de orquesta. Las pequeñas partes de la orquesta son las diferentes áreas de gestión de prensa, publicidad, marketing digital, y Correcto. el director, el estratega de mercadeo. Sí, es el ejemplo perfecto, justamente, es eso, ¿verdad? El dirigir todos esos esfuerzos y llevarlos a un resultado en conjunto, que es una melodía, ¿verdad? Exacto, qué interesante, salió muy bonita la analogía. Sí. Mariela, es muy importante también la medición dentro de la estrategia de mercadeo. El coach de negocios de Sinergia, de nuestro capítulo, tiene una frase que a mí me encanta, que dice: lo que no se mide, no se mejora. Ahora. Me imagino que en mercadeo es exactamente lo mismo, porque, por ejemplo, hay empresas que probablemente tienen una estrategia de mercadeo, pero que van dando, tal vez no se analiza, no se ven esos indicadores relevantes de la gestión. Entonces, quisiera que me comentes un poquito también sobre esta parte, que para mí es muy importante, de medición, y desde tu óptica, ¿cuáles deben ser los principales indicadores dentro del área de mercadeo que deben de estarse analizando, revisando constantemente para tomar decisiones de si se sigue por ese camino con la estrategia o se realiza algún ajuste o se elimina desde todo punto de vista? Sí, definitivamente hay que hacer una medición de resultados, ¿verdad? Y ver, como te decía al inicio, el mercado no es una ciencia exacta, entonces no siempre uno Ajá, más uno van a ser dos. A claro. veces hay que ir un poco incluso como a prueba y error, porque no sea algo así como, voy a decirlo popularmente, al batazo. No, no es así, Ujú, sino lo que pasa es que hay mucha variabilidad que puede afectar las estrategias que se plantean por cuestiones del entorno. Entonces, por ejemplo, claro, podemos ir y plantear una estrategia o tener una estrategia que está funcionando y de repente topamos con una pandemia y hay que claro. cambiar. Entonces, hay aspectos sociales, económicos, políticos, eh,
de un montón de formas, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, la evaluación del dólar tiende a influir mucho en los resultados que se obtienen en las empresas, ¿verdad? Entonces, sí es bueno estar haciendo mediciones de los resultados que esperamos y sobre todo no entrar en pánico, que eso es otro tema, ¿verdad? A veces hay clientes que empezamos una estrategia y ya en el primer mes quieren ver así como un aumento significativo de sus ventas, pero resulta que en un mes quieren lograr lo que no habían hecho en 5 años, porque tenían 5 años de no hacer nada a nivel de marketing y eso es muy difícil que suceda, ¿verdad? Sí se pueden notar cambios, pero es un proceso y ese proceso es constante y se va midiendo con el tiempo para ver los resultados, ¿verdad? Y pues sí, llevar esa medición es lo que nos va a permitir darnos cuenta de que efectivamente el plan de mercado está funcionando, pero es un proceso que requiere paciencia, no es inmediato. Indicadores importantes. Bueno, en esto siempre el indicador van a ser las ventas o eso es lo que la mayoría de las personas consideran. Y es que entonces la campaña sí sirvió porque aumentamos las ventas, pero en realidad eso va a depender mucho de los objetivos de marketing que tenga el negocio, porque no necesariamente son ventas. Podemos hablar de reconocimiento de la marca, posicionamiento de la marca, mejora la percepción de la imagen de la marca que eventualmente puede convertirse en una mejora en ventas. Entonces, aunque sí, las ventas son un indicador importante, sin duda alguna, y muchas veces pues el que mueve motores, porque es el que genera al final ingresos para la empresa, ¿verdad? No debe ser el único indicador. También podemos ver, por ejemplo, a nivel de redes sociales, ya en temas de marketing digital, ¿verdad? Si yo, ahora que los algoritmos han cambiado tanto y que están en ese constante cambio, por ejemplo, si yo estoy generando contenido todos los días y por ese contenido no le está llegando a nadie, entonces mejor hagamos, ¿verdad?, un análisis de cómo están mis números a nivel de redes sociales, de alcance, de reacciones, de vistas y demás, para ver si realmente me estoy desgastando en hacer posteos todos los días que nadie está viendo y de repente es más efectivo para mí hacer un reel al mes que lo vivo muchísima más audiencia que cuando estaba posteando todos los días, ¿verdad? Otro indicador importante a nivel de marketing es, bueno, creo que ya lo había dicho, la participación de mercado, ¿verdad? Y el posicionamiento a nivel de competidores, por ejemplo, ¿qué reacción está teniendo mi competencia? Si yo hice esto, mi competencia está haciendo lo mismo o a mi competencia le es indiferente lo que yo haga. Mi competencia me ve como una amenaza o no me ve como una amenaza, ¿verdad? Entonces, la competencia o los competidores también son un indicador. Hay empresas que dicen, no, es que a mí no me importa lo que haga la competencia o es que recuerdo una vez una persona con la que estaba hablando que me dijo, es que yo no tengo competencia. Y yo, ¿estás segura? Y me dice, sí, porque lo que ellos hacen no está a mi nivel. Y pues no dejaba de tener razón, ¿verdad? El producto que ella hacía era muy bueno, y el de los competidores no era tan bueno. Pero al fin de cuentas, el cliente es el que toma la decisión. Entonces, claro, cualquier producto que pueda hacer que yo no compre su producto es competencia. Entonces, eso es un indicador importante. Bueno, aunque no sean competidores a mi mismo nivel, si al final la gente se va a ir con ellos por otros factores, me van a afectar mis ventas, ¿verdad? Entonces, estar monitoreando a los competidores es también un indicador importante. Y así, pues, hay muchos y van a depender de los objetivos de mercadeo que planteamos. Por cada objetivo debe existir un indicador. Genial. Estos objetivos de mercadeo, ¿cómo se establecen? No sé si va muy ligado, por ejemplo, al estudio de mercado que se hace y a partir de esa información ya se establecen los objetivos, o cómo es que se establecen. Bueno, los objetivos van a depender de lo que quiera la empresa, que generalmente, volvemos al tema, es ventas, ¿verdad? O al menos en la mayoría de pymes es así. Sin embargo, ya a veces en empresas más grandes es generar participación de mercado, generar awareness de la marca o generar o robarle participación de mercado a la competencia, ¿verdad? Entonces, pues es relativo, ¿verdad? Esos objetivos van a depender mucho de lo que la empresa quiera.
Si es un objetivo de aumentar participación, de generar más ventas, de tener un crecimiento económico, pues siempre hay que ver todo el panorama, ¿verdad? Ok, yo quiero vender más, pero puedo vender más, por ejemplo, sin invertir, sin un presupuesto. Ah, no, es que no tengo presupuesto. Bueno, es que entonces hay que ver qué herramientas podemos utilizar, ¿verdad? Para aumentar esas ventas, pero sí ser consciente de que tiene que haber un presupuesto, ¿verdad? O plantear los objetivos desde un punto de vista, y a mí me gusta mucho, pues igual en el tema de establecimiento de objetivos y a nivel de marketing hay muchas metodologías también. A mí particularmente me gusta la metodología SMART y me gusta la metodología de los OKRs, que OKRs es una metodología que actualmente están utilizando empresas como Google, por ejemplo, que ya no van más allá de los KPIs, que era como lo que se manejaba más antes, ¿verdad? De los Key Performance Indicators, y los OKR son Objective Key Results, o sea, nos enfocamos en los resultados claves para o de los objetivos. Entonces, es una metodología que me gusta mucho, y la metodología de planteamiento de objetivos SMART, que es específico, medible, achievable, que es como lograble, realista y delimitado en el tiempo. Entonces me gusta mucho trabajar eso con mis clientes porque un objetivo así pues es difícil fallarlo, ¿verdad? Cuando tenemos un objetivo que es realista, que está claramente delimitado, que es medible, como nos enseñaban un poco en la universidad cuando uno presentaba la tesis o algún trabajo, ¿verdad? El tema de los objetivos, pues sí, en las empresas en muchos casos aplica igual, ¿verdad? Yo no puedo pretender decir, ay, es que yo quiero aumentar un 50% mis ventas, ese es mi objetivo. Ajá, pero ¿cómo vas a aumentar un 50% tus ventas? Tenés una inversión que te va a permitir generar programas de publicidad, generar pauta, generar gestión de prensa, generar esto, generar lo otro para poder aumentar tus ventas un 50%. No, okay, entonces no es una meta realista querer aumentar tus ventas un 50% en el próximo año. O por ejemplo, quiero aumentar mis ventas, ok, ¿cuánto y cuándo? No, de que aumenten, no, o sea, tenemos que delimitar y con base en los números históricos, cuánto vamos a aumentarlas y hasta cuándo, en qué periodo, a diciembre, a enero, ¿verdad? ¿Cuáles son tus temporadas altas? ¿Cuáles son tus temporadas bajas? ¿Tu producto es estacional o no es estacional? ¿Es un producto de alta demanda o es un producto de demanda, un producto de lujo, por ejemplo? En fin, hay un montón de aristas que van a intervenir en toda esta parte de planteamiento de objetivos, y pues definitivamente sí es algo que se debe hacer como de forma muy minuciosa. Claro, qué interesante todo este tema. Acá le doy también los saludos a Punto de Vista, don Cristian Ramírez de Punto de Vista. Saludos, Cristian, qué gusto tenerte por acá, de verdad. Mariela, nos va ganando el tiempo, lamentablemente, porque esta conversación ha estado muy interesante. Pero antes de finalizar, me gustaría que, que nos contaras un poquito, tal vez, cuál, de todo lo que hemos venido conversando, cuál es ese punto principal que a vos te gustaría que cada uno de los que hemos escuchado esta transmisión y van a escuchar también más adelante se llevaran de todo esto que hemos conversado sobre la importancia del mercadeo para impulsar a las empresas. Bueno, que el mercadeo es complejo, ¿verdad? Que no es algo sencillo, que no es algo como que, ay, eso es muy fácil, o mi sobrino, el que estudia diseño gráfico, es el gerente de mercadeo de la empresa. Definitivamente no es así. El mercadeo requiere un análisis y requiere, pues, en la medida de lo posible, ser ejecutado por un profesional. La buena noticia es porque entendemos el tema del presupuesto, ¿verdad? Te decía ahora, todas las empresas pues empezamos muchas veces con limitaciones. Si no tienen presupuesto para contar con la ayuda profesional de alguien en mercadeo, pues pueden siempre acudir a los recursos. Internet nos ofrece una gran cantidad de recursos, de información de cómo hacer un plan de marketing. Incluso hay muchos cursos en línea enfocados para pymes, donde van guiando a las personas a crear ellos su propio plan de mercadeo.
y pues con costos bastante accesibles, ¿verdad? Entonces, mi punto principal sería ese. No es sencillo, no es algo que pueda hacer cualquiera, es importante y necesario para la empresa y pues si no posee el recurso para tener a alguien que lo haga por usted, trata de hacerlo de la mejor manera posible con pues, los recursos que ofrece en este caso Internet, que son bastante buenos, la verdad que sí. Genial, excelente cierre. Sí, la idea es, en la medida de lo posible, siempre tener alguna estrategia de mercadeo implementada en la empresa para poder aprovechar esos momentos interesantes. Mariela, muchísimas gracias, de verdad, estuvo muy interesante esta conversación, muy enriquecedora. Creo que compartiste información de muchísimo valor para todos los empresarios que estamos en BNI y que todavía no están en BNI también. Es información de muchísimo valor. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y compartir tu conocimiento. Con muchísimo gusto, Roberto, un placer. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos los empresarios que nos acompañaron esta noche. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos que esta conversación haya sido de mucho valor para cada uno de ustedes e implementen pues todas esas recomendaciones que Mariela nos comentó también. Y aprovecho nada más para invitarlos de hoy en 8, lunes 9 de octubre a las 6 de la noche. Tenemos otra cita con Creciendo con BNI. Vamos a tener a nuestro director nacional, Steven Carvajal, conversando otro tema súper interesante. Los esperamos de hoy en 8 entonces. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Que descansen y tengan muy buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.